Hola, soy Jessica Carrocino, soy bioquímica y les voy a hablar sobre generalidades endocrinológicas de la pubertad. Para ello vamos a considerar que la pubertad van a ser esos cambios biológicos que nos permiten adquirir la madurez y la funcionalidad del sistema reproductor. Tenemos que recordar que en la niñez habíamos visto que este eje hipotálamo hipofisario gonadal permanecía prácticamente inactivo o estaba inhibido, ¿sí? Ahora vamos a preguntarnos qué pasa para que de repente en la pubertad se active todo el eje y produzca los cambios que nos lleven a la maduración biológica de los aparatos reproductores. Para comprender esto, tenemos que conocer primero lo que ocurre a nivel embrionario, ¿sí? Cómo llegan las neuronas que van a producir GnRH hasta el hipotálamo y ocupan el lugar correspondiente para cumplir su función. Lo primero que debemos conocer es que derivan del ectodermo y estas van a migrar, las neuronas productoras de GnRH van a migrar desde la plácoda olfatoria de la nariz embrionaria al hipotálamo y ese viaje se lo permiten moléculas de adhesión, moléculas quimiotácticas, también interviene la producción de GABA y de neuropéptidos, dentro del que podemos nombrar la participación del neuropéptido I. Luego de que llegan hasta el hipotálamo y se alojan, van a necesitar el contacto con células o neuronas vecinas, así como de la glía, es decir, que vamos a ver el punto 2, aparición de las neuronas GnRH en el hipotálamo. Eso quiere decir que se van a tener que producir conexiones con otras neuronas, ¿sí? Que le van a permitir dar impulsos excitatorios o inhibitorios y también interactuar por medio de moléculas, ¿sí? Y mantener un medio ambiente óptimo por medio de las células de la glía, que le van a aportar no solo nutrientes, sostén, sino también moléculas que le van a permitir esa activación en el momento correcto. Y por otro lado, la ontogenia de la pulsatilidad. Una vez que llegaron, se alojaron y pudieron hacer esa conexión con sus células vecinas, estas deben poder generar pulsatilidad espontánea, es decir, pulsos que van a permitir luego la funcionalidad de todo el eje. Para ello va a haber cambios a nivel transinápticos y gliales. Los cambios transinápticos y gliales van a ser por medio de moléculas, ¿sí? Que le van a dar señales a las neuronas GnRH para la producción o la inhibición de su secreción. Dentro de los estimuladores o de los principales estimulantes encontramos al neurotransmisor glutamato, ¿sí? El cual va a estar aumentado en la pubertad para producir un aumento, una estimulación de la producción de GnRH por medio de las neuronas. Otro neurotransmisor va a provenir de las neuronas GABAérgicas y es el neurotransmisor que se conoce como GABA, que es el ácido gamma-aminobutírico, el cual tiene efectos complejos, pero en determinado momento, llegada la pubertad, van a predominar los efectos inhibitorios sobre las neuronas productoras de GnRH. Y luego tenemos otras señales metabólicas, otras moléculas que van a participar en la iniciación de la pubertad como señales o señalizadoras que van a ser estimulantes de la producción pulsátil de GnRH, donde podemos nombrar la metastina o quispeptina, que va a estimular de manera doble, tiene doble efecto porque no solo estimula la producción de LH a nivel de hipófisis, sino que también tiene efectos sobre el hipotálamo para producir esa estimulación de LH. También a nivel de la regulación de la neuroglía, estas van a poder brindar no solo, como dijimos hoy, el soporte, el sostén y la nutrición de las neuronas GnRH, sino también le brindan, llegado el momento, una serie de moléculas o factores de crecimiento que son el TGF-beta o IGF-1, ¿sí? Que le van a dar señales para que éstas comiencen a producir su pulsatilidad, de su secreción pulsátil. Y otros productos que van a venir a nivel metabólico a dar la señal de que el organismo ya está preparado para que ocurra que culmine esa maduración,
van a ser moléculas que deriven de órganos periféricos y lleguen al sistema nervioso para estimular a las neuronas GNRH. Dentro de esas encontramos IGF-1, que actúa de manera directa sobre las neuronas GNRH, o de manera indirecta la leptina, por ejemplo, que es una hormona que deriva del tejido adiposo, que va a actuar estimulando a otros neurotransmisores o a otras neuronas que estimulen a estas neuronas GNRH, y también lo pueden hacer de manera directa. Es el gráfico que agrupa todos los efectos de distintos compuestos que van a producir, en fin, la pulsatilidad de la GNRH, ¿sí? Tenemos como principal inhibidor el GABA, ¿sí? Dentro de los estimuladores podemos nombrar a la quispeptina, a las neuronas productoras de glutamato, a otros neurotransmisores, ¿sí? Como el neuropéptido I, también las células gliales que colaboraban con la producción de factores de crecimiento, prostaglandinas, etcétera, que estimulen a esas neuronas GNRH para producir su liberación de manera pulsátil, al igual que señales periféricas metabólicas, ¿sí? Como leptina, que podía hacerlo de manera directa o indirecta a través de estimulación de otros neuropéptidos, o IGF, que directamente estimula o favorece o ayuda a la producción de manera pulsátil de GNRH. Otra de las hipótesis que explicaría, otra de las formas que contribuyen al inicio de la pubertad, es el cambio en cuanto a los impulsos que reciben las neuronas GNRH de otras neuronas que están a su alrededor. Esto sería que en la niñez vemos que el patrón es hay una gran cantidad de impulsos inhibitorios que reciben las neuronas GNRH para mantenerlas de esta manera a la producción de manera casi tónica, casi continua, ¿sí? Para evitar tener efectos del funcionamiento del eje. Y son muy pocos los estímulos o los impulsos excitatorios. Este patrón cambiaría y en la pubertad se perderían impulsos inhibitorios y predominarían los impulsos excitatorios. Esto también es otro de los mecanismos que, junto con todas las moléculas anteriores, al ocurrir en conjunto, darían inicio a la pubertad. Debido a todos los cambios que mencionamos anteriormente, que hacen que se comience a producir de manera pulsátil la liberación de GNRH, vemos que esto va a repercutir a nivel de hipófisis en la regulación diferencial de la síntesis de las dos gonadotrofinas involucradas en el eje. Por eso vamos a ver que, otra vez comparando lo que ocurre en la niñez y en la pubertad, vemos que en la niñez, como eran muy bajas las cantidades de GNRH y no eran pulsátiles, sino eran casi continuas, tónicas, ¿sí? Eso favorecía a la expresión, ¿sí? Y la producción, síntesis y producción de FSH, ¿sí? Lo cual, al cambiar y producirse de manera pulsátil la GNRH, generaba una estimulación para producción y síntesis de LH, de las cadenas beta específicas de la LH, ¿sí? Esto nos permite hacer un cociente entre LH y FSH, ¿sí? El cual en la niñez va a ser un R menor a 1 porque lo que predomina es FSH, ¿sí? En cambio, en la pubertad, como se invierte, el cociente nos va a dar mayor a 1. ¿Sí? Eso nos estaría hablando de que ya hubo ese cambio en la producción a nivel hipofisario de las gonadotrofinas relacionado al aumento de la pulsatilidad de la GNRH. Más a nivel hipofisario vamos a tener la acción de moléculas que se producen a nivel de las gónadas, pero que van a regular la producción de FSH. Como dijimos, en la niñez predominaba FSH sobre LH, esto también va a contribuir la función de las activinas, que son péptidos que se liberan desde las gónadas para activar, ¿sí? O favorecer, estimular la producción de FSH. Pero también va a participar la inhibina,
que va a inhibir de manera específica la producción de FSH, y las folistatinas, que actúan de manera indirecta, agarrando, captando, ¿sí?, y evitando que actúen las activinas. Entonces, como yo en la niñez voy a tener mayor cantidad de FSH, activinas van a estar en mayor cantidad y con mayor actividad que folistatina y que inhibina. Ese patrón va a cambiar debido a señales como un aumento de GH que se relaciona con el pico de crecimiento, ¿sí? Y esas señales periféricas van a repercutir en el aumento de folistatina, que va a agarrar a esas activinas, evitando que éstas actúen sobre FSH, para que nos ayude a mantener ahora el patrón, a invertir el patrón y mantener con mayor LH que FSH, ¿sí?, que era el patrón que veíamos que ocurría en la pubertad. Factores que contribuyen a la elevación puberal de la secreción de las gonadotrofinas va a ser el aumento de la respuesta de la hipófisis a esa GnRH, como estábamos viendo. Y además, el aumento se debe probablemente al aumento de los niveles plasmáticos de los esteroides gonadales y suprarrenales, donde al inicio de la pubertad los suprarrenales van a tener una función importante para aceitar el eje y que el eje aprenda cómo actuar con determinadas cantidades, ¿sí?, y cómo responder a las distintas concentraciones de esteroides gonadales, que van a ser quienes van a regular a futuro el eje. En el caso de los hombres, la testosterona principalmente, y en el caso de las mujeres, los estrógenos, ¿sí? Pero serían muy importantes los suprarrenales al momento del inicio del proceso puberal. Por lo anterior, podemos concluir que el marcador endocrino que da inicio a la pubertad va a ser el aumento de las gonadotrofinas, principalmente de LH, quien sigue el patrón pulsátil de GnRH, ¿sí? Esto se comprobó mediante estudios en los que se observó que si se daba de manera pulsátil GnRH, LH también se obtenía picos de secreción pulsátil. Si yo lo suministraba de manera continua, se observaban niveles muy bajos y continuos de LH, ¿sí? Esto se relacionó y sirvió para ver qué pasaba en el momento de la pubertad, es decir, cuando se activaba GnRH de manera pulsátil, y lo que ocurría previamente en la infancia, ¿sí? En general, se pueden distinguir mecanismos que controlan el inicio de la pubertad, que son todos los que vimos anteriormente, que no ocurren aislados, sino que ocurren de manera conjunta. Y por otro lado, factores que afectan la edad de inicio, como la herencia y la influencia del medio ambiente, que pueden actuar a través del sistema nervioso central por medio, por ejemplo, del grado de luminosidad, la altura, horas de sueño, condiciones socioeconómicas, donde principalmente van a afectar la nutrición o las condiciones o estilos de vida. Bueno, con esto damos por concluido la primera parte, en donde explicamos cómo ocurre este inicio biológico de los cambios a nivel de pubertad.